Y hermanos, meditando en esto, el Salmo 139, versos del 1 al 7, en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera, dice: Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Sabes para dónde voy y a dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Señor, tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Tú siempre estás a mi alrededor, adelante y detrás de mí. Siento tu mano sobre mí. Lo que tú sabes de mí es demasiado profundo, va mucho más allá de lo que puedo entender. Eso dice el Salmo. Y hermanos, este Salmo es precioso porque no solo nos enseña de que Dios conoce todo, también el Salmo nos enseña en el verso 5 que Dios es omnipresente. El verso 5 dice: tú siempre estás a mi alrededor, adelante y detrás de mí, siento tu mano sobre mí. Ahora note algo muy hermoso. ¿Cómo pensar en la omnisciencia de Dios y en la omnipresencia de Dios? ¿Sabe? Esto nos hace ver que amamos a un Dios que conoce todo acerca de nosotros, pero también es un Dios que está presente siempre con nosotros. Yo a veces pienso, hermanos, que es de la siguiente manera. ¿Cuántos de los que estamos aquí han sido papás? Levante su mano. Ahora, cuando nuestros hijos son pequeños, más o menos entre 4 y 5 años de edad, les toca la vacuna contra el sarampión. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos saben eso? Ahora fíjese bien. Usted sabe, supongamos que hoy lleva a vacunar a su hijo. Y usted sabe todo lo que va a pasar. Por ejemplo, sabe que va a tomar el auto y va a llegar al consultorio del doctor. Y sabe que el doctor le va a decir pase. Sabe que el doctor le va a decir descubra al niño. Sabe que el niño va a llorar o la niña va a llorar cuando la inyecten. Sabe todo eso. Pero también algo muy bonito es que aunque ese niño llore y aunque usted sepa que le va a doler y todo, usted está ahí presente con él. De manera similar, así es nuestro Dios. Conoce todo lo que va a pasar en nuestra vida. Conoce todo lo que va a pasar en la iglesia. Conoce todo. Pero sabe, por muy dolorosas que sean las experiencias, Dios está con nosotros. Él está ahí. ¿Por qué? Porque Él es un Dios cercano. Y pensando en esto, Dios puso en mi corazón poner un himno que habla de esa cercanía de nuestro Dios. ¿Lo escuchamos y lo cantamos? ¿Sí? Bueno, póngase de pie y lo vamos a cantar. Es mi día porque...
Amén. Ese es el Dios que amamos. Ese es el Dios que nos rescató. Y bueno, en la mañana en el estudio veíamos cuántas son las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y bueno, pues ahora también es una de las grandes bendiciones saber que Dios está presente con nosotros, conoce todo de nosotros. Bien, ahora quiero hablar de otro atributo maravilloso de nuestro Dios y para ello quisiera que vaya al primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis capítulo 17, versículo 1. Ese bebé que está también participando del culto es Yared. Siempre le gusta. Yo creo que va a ser predicador, ¿ya? Porque siempre en las oraciones, en todos, él está. Bien, hermanos, Génesis entonces 17:1. Génesis 17:1. Nos podemos poner de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Todos juntos, dice la palabra de Dios. Génesis 17:1. Todos juntos. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Pueden sentarse, gracias, son muy amables. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando supo que Dios era todopoderoso? 99 años, ¿verdad? Ya era algo grandecito. Pero en ese entonces, fíjese que Dios hizo pacto con él y lo que a mí me sorprende es que Dios se dio a conocer con ese nombre, el Shaddai, el Todopoderoso, a Abraham, cuando le hizo una promesa. Y bien, hermanos, pues en esta mañana vamos a meditar en este atributo de nuestro Dios, que Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Y vamos a hacerlo bajo 3 preguntas principales. En primer lugar, vamos a ver qué debemos comprender cuando decimos que Dios es omnipotente o todopoderoso. Esa es la primera pregunta que vamos nosotros a contestar en nuestro estudio. En segundo lugar, vamos a ver qué implica, cómo se evidencia, el poder de Dios en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ver el poder de Dios a través de las Sagradas Escrituras? Y en la tercera pregunta vamos a ver cómo ese poder de Dios puede ayudarnos a nosotros. ¿Cómo nosotros deberíamos responder a el poder de nuestro Dios? Así que si está listo, bueno, vamos por la primera pregunta. ¿Qué debemos comprender cuando decimos que Dios es omnipotente o todopoderoso? Y déjeme comentarle que cuando se define la palabra omnipotente de manera general, se habla de una total capacidad de alguien para hacer todo cuanto él quiere sin límite alguno. ¿Sí? Dice que la omnipotencia es la capacidad de alguien para hacer todo cuanto él quiere sin límite alguno. Esa es la palabra omnipotente. Y obviamente, ¿quién de nosotros puede decir que puede hacer todo lo que quiere, que tiene todo el poder para hacerlo sin límite alguno? Pues nadie, ¿verdad? Solamente nuestro Dios. Ahora, cuando la Biblia nos revela que la persona admirable de Dios es omnipotente o todopoderoso, estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando que Dios tiene todo el poder. Estamos hablando de que Dios tiene un poder
infinito e ilimitado. ¿Pero para qué? Para hacer todo lo que está de acuerdo a su santa voluntad y naturaleza. Dios tiene todo el poder, tiene un poder infinito para hacer todo lo que está de acuerdo a su más santa voluntad y naturaleza. Ahora, comprender esto, de que Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que está dentro de su voluntad y de acuerdo a su santa naturaleza, es muy importante porque esto quita de nuestras mentes ideas erróneas de que Dios puede hacer cualquier cosa que nosotros se nos ocurra pensar. Y la verdad es que Dios no hace cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra pensar. La verdad es que Dios hace todo lo que está dentro de su santa y soberana voluntad y todo lo que está de acuerdo a su santa persona. No sé si me explico. Dios tiene todo el poder, pero sus atributos, sus otros atributos, lo limitan. Por ejemplo, Dios no puede mentir. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. En días pasados estaba oyendo a un sacerdote que presume que la iglesia tradicional romana es la verdad. Y yo dije, qué error tan grande. La verdad no es una iglesia, la verdad no es una institución. La verdad, ¿quién es? Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Esa es la verdad. La verdad es la palabra de Dios, no una persona, no una institución. Entonces, por eso Dios, aunque es todopoderoso, pero Él no puede mentir, va en contra de su naturaleza. Igualmente, Dios no puede ser tentado a pecar. ¿Por qué? Porque su naturaleza nos enseña que Él es 3 veces santo. Igualmente, Dios no puede contradecirse a sí mismo o romper alguna promesa porque, como hemos visto anteriormente, Dios es inmutable. Su amor no cambia, su palabra no cambia, sus promesas no cambian. Dios, entonces, como dice un escritor bíblico, el pastor puritano Stephen Charnock dice: el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que gusta, todo lo que dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Amados, amamos a un Dios todopoderoso, pero también amamos a un Dios cuya omnipotencia está vinculada a su santa voluntad, está vinculada también a sus demás atributos. Ese es el Dios que nosotros amamos. Ahora, en segundo lugar, ¿dónde nosotros podemos ver la evidencia de la omnipotencia de Dios? ¿Dónde podemos verla? Pues es obvio, hermanos, cuando usted abre las Sagradas Escrituras, por ejemplo, vaya conmigo a Génesis 1:1, dice la palabra de Dios, Génesis 1:1, en el principio creó Dios, que dice, los cielos y la tierra. En el principio, cuando no había nada, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, si sigue leyendo los demás versículos, note que a Dios no lo ve sudando, por así decirlo, ¿verdad? A Dios no lo ve tronándose los dedos. A Dios no lo ve esforzándose por crear un mundo.
¿qué hace Él? Simplemente habla. Y si no, lea conmigo el verso 2. Y dice la palabra de Dios en el verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Y fue la luz. Entonces, fíjense qué poderoso es Dios, que simple y sencillamente con decirlo, la creación vino a existir de la nada. Eso es algo maravilloso. Y cuando leemos a los demás escritos de las Sagradas Escrituras, como el libro de Jeremías, como el libro de los Salmos, nos vamos a dar cuenta que se exhibe el poder de Dios en la creación. Por ejemplo, mire, Jeremías 32:17 dice, oh Señor eterno, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Salmo 33:6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, por la palabra de Dios. Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y ahora, hermanos, si nosotros por un momento observásemos la creación de Dios, quedaríamos estupefactos de la belleza, de todo lo que revela de Dios la creación. Por ejemplo, hay un salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el Salmo 104:24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. Y luego dice, la tierra está llena de tus beneficios. Dice que para mí fue de mucha bendición cuando relacioné toda la naturaleza con mi vida. Por ejemplo, a algunos les he contado cómo fue ese día hermoso cuando me di cuenta que todo está conectado a favor del ser humano. Piense, por ejemplo, en una manzana o la fruta que más le guste. Piense en eso. Piense cómo esa fruta que más le gusta a lo mejor comienza con una semilla, luego una planta, luego los colores, luego el sabor. Pero ¿sabe cuál es lo más sorprendente? Que cuando tomas esa fruta y la degustas, tú tienes papilas que saborean esa fruta. Y esa fruta llega a nutrir tu vida. Hermanos, toda la obra de Dios fue hecho por el poder de Dios. Toda la obra de Dios cuenta la gloria de Dios. Toda la obra de Dios ha sido hecha con sabiduría. ¿Y para qué? Para nuestro beneficio. Entonces, ¿dónde se evidencia bíblicamente el poder de Dios? Tú lo puedes ver en la creación de Dios, en el aire, en el sol, en el agua, en todo lo que tú quieras. Allí puedes ver el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la gloria de Dios y cómo todo está relacionado con el ser humano. A Él sea la gloria y la honra. En segundo lugar, hermanos, ¿dónde puedes ver también el poder de Dios desplegado? Y sabes, en el sostenimiento de esa obra,
en el sostenimiento del universo. ¿Acaso no hemos leído Hebreos 1:3 que cuando habla de Cristo dice que Él es la imagen del Dios invisible, Él es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia? Y luego dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No dice algunas cosas las sustenta, todas las cosas las sustenta con la palabra de su poder. Imagínense qué caos habría si una sola de las leyes físicas dejara de existir. Sería un caos. Pero no hay un desorden, porque Dios sustenta todas las cosas con la palabra. Y para eso se necesita el poder, un poder superior. Y ese poder es el Señor. Grande es el Señor nuestro, como dice el Salmo, y de mucho poder. Pero en tercer lugar, usted puede ver la omnipotencia de Dios. ¿Saben dónde? En la salvación de los redimidos. Y usted va a decir, ¿cómo? Sí, en la salvación de los redimidos se exhibe el poder de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio, dice, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y meditando esto en esta semana, dije, ¿cómo es Dios tan poderoso que su evangelio, en primer lugar, cuando una persona lo recibe y cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, lo primero que sucede en esa persona es que pasa de muerte espiritual a una vida espiritual? Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es el evangelio. Pero hay algo más que ocurre también cuando alguien es salvo y se ve el poder de Dios, es que es sacado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de la luz, al reino de Cristo. Eso dice Colosenses 1:13. Pero también es impresionante el poder de Dios en el evangelio cuando una persona es transformada. Una persona que antes era lépero, borracho, mujeriego, una persona que era antes mal hablada, chismosa, hipócrita y todos los demás defectos, cuando viene a Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que Él la ve de una manera diferente, de una manera transformada. Su vida es transformada porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo es que un hombre que antes era perverso, hipócrita, mal hablado, borracho, cómo es que cuando viene a Cristo cambia su vida? Solo el poder de Dios puede cambiar y transformar a una persona. Pero también, amados hermanos, esa persona que ha sido salva necesita del poder de Dios para ser guardado hasta el día final. Y Judas capítulo 1, versos 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos,
hermanos, Dios nos va con su poder a guardar hasta el día en que nosotros nos vayamos de esta tierra. Pero ¿qué me dice del poder de Dios en la resurrección de los creyentes? Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 al 55 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Entonces, dice, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese es el poder de Dios, hermanos, en el Evangelio, transformando nuestras vidas, preservándonos. El pastor John MacArthur escribe acerca del poder de Dios y dice: la redención es un despliegue la redención es un despliegue aún mayor del poder de Dios por encima de la creación. Evidentemente no hubo oposición en la creación, pero en la redención se doblegó al diablo, se venció la muerte y se hizo frente al pecado. Cuando Dios creó el universo, habló, no había ninguno que se opusiera. Pero en la redención del hombre había que vencer al diablo, el enemigo del hombre. Por eso Cristo dice en Colosenses 2:15, el Espíritu Santo dice en Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso cantábamos en la mañana, aquí cantábamos: poderoso. Porque amamos a un Dios poderoso que doblegó al enemigo, venció al enemigo, lo despojó, dice, triunfó en ellos en esa cruz. Primera de Corintios 15:55 también venció a la muerte. Primera de Pedro 1:18 al 19, venció al pecado porque Cristo vivió sin pecado. Nuevamente vuelvo a decir, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y si tú te pones a pensar en todo lo que pudieras ver, ves el poder de Dios. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta al conocer que amamos a un Dios todopoderoso? Y aquí, hermanos, en primer lugar, conocer que amamos a un Dios que es todopoderoso nos conduce a la adoración en nuestro diario vivir. Nos conduce a la adoración, no solo a nosotros, sino a toda la creación. Por ejemplo, en Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué? En el cielo adoran al Señor por su poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen. Y en eso de todas las cosas estamos ustedes y yo, toda la creación. Y cuando dice, y por tu voluntad existen, igualmente por la voluntad de Dios existimos. Por el poder de Dios existimos. También, hermanos, conocer que amamos a un Dios que es todopoderoso nos conduce a la gratitud en nuestro diario vivir. Y este punto, hermanos, es
crucial. Cuando piensas en la salvación que tienes por gracia, como Osvaldo lo expresaba en la mañana, y que todo el poder de Dios se desplegó en la redención del hombre, y que se ocupó una gran cantidad de poder de Dios, por así decirlo, y que se ocupó del poder de Dios para perdonarnos, no puedes ser ingrato, sino agradecido con Dios. Y Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en hacer misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gracias a la redención que se efectuó con el poder de Dios, nosotros somos perdonados. Por eso, como decíamos en la mañana, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús, solamente hay bendición, delicias a tu diestra para siempre, dice el salmista. Y eso, hermanos, nos debe de enseñar a ser más agradecidos con Dios. Conocer que amamos a un Dios que es todopoderoso, esto también es importante. Nos conduce a la paz en nuestro diario vivir. Quisiera que abra conmigo un pasaje que está en 2 Corintios 12, 9 y 10. ¿Puede ponerse de pie para leerlo juntos? 2 Corintios capítulo 12, versos 9 y 10. ¿Puede leerlo conmigo? Con gran entusiasmo. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 12, 9 y 10, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse, son muy amables. Entonces, cuando conoces del poder de Dios, tienes paz. ¿Por qué? Todos nosotros vamos a enfrentar en esta vida situaciones que nos van a superar por mucho. Mire, hay situaciones que el dinero no puede comprar. Puede comprar medicinas, pero no puede comprar la salud. Puede comprar una buena cama, como dicen, pero no el sueño. El dinero puede comprar una buena comida, pero no el apetito. Todas esas cosas nos superan por mucho. Pero ¿sabe qué dice Dios? Hijo, hija, bástate mi gracia. Porque mi poder se va a perfeccionar cuando tú dejas de luchar en tus propias fuerzas y dices: Señor, no puedo más. Y es ahí cuando entra el poder de Dios. En la vida, entonces, habrá situaciones que te superen.
En la vida también, hermanos, habrá momentos cuando te tengas que enfrentar a personas poseídas por demonios. Y es entonces ahí cuando necesitas del poder de Dios. ¿Y sabe qué dice Efesios 6:10 cuando enfrentemos ese tipo de situaciones? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces debe darnos paz, que nuestro Dios no solamente conoce todo, debe darnos paz que Dios está con nosotros y que el que está con nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando compartamos el Evangelio, hermanos, Dios también nos dará el poder para hacerlo. Quisiera terminar con una última reflexión acerca del poder de Dios. Conocer que amamos a un Dios que es todopoderoso nos conduce a un mayor consuelo en nuestro diario vivir. Isaías 57, del 7 al 9, dice en la Reina Valera actualizada. Isaías 50, versos 7 al 9, dice: porque el Señor Dios me ayuda, no he sido confundido. Este versículo me lo voy a aprender de memoria porque Orte ayer en su clase nos pidió que nos aprendiéramos un versículo y me lo voy a aprender. Y dice, porque el Señor Dios me ayuda, no he sido confundido. Y luego dice en el 8, ciertamente a mí, ciertamente está a mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Y luego dice en el verso 9, he aquí el Señor, Dios me ayudará. ¿Quién me podrá condenar? Y obviamente son preguntas retóricas que la respuesta es nadie. ¿Por qué? Porque amamos a un Dios poderoso. Amada Iglesia Cristiana Renovación, amamos a un Dios que es omnipotente y su poder ni siquiera lo podemos imaginar porque es infinito, es ilimitado. Pero así como es el poder de Dios infinito e ilimitado, así también es el consuelo, la paz, la confianza que nos infunde al pensar que amamos a un Dios cercano, todopoderoso, y que en cualquier situación nos va a decir, no temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el salmista decía, aunque brame el mar y aunque tiemblen los montes y aunque pase lo que pase, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, amados hermanos?